Invitamos ahora a nuestros invitados a subir a la testera para responder una selección de las preguntas del público. El doctor Cristian Rojas, académico de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y editor asociado de Pensamiento Educativo, revista de investigación educacional latinoamericana, coordinará la sesión de preguntas que el público realizó y a continuación de eso integrará las 3 presentaciones que hemos visto durante esta mañana. Adelante, por favor, nuestros invitados y el profesor Rojas. Bueno, buenas tardes. Agradecer nuevamente a los invitados por su presencia, por su claridad conceptual y también a todos ustedes por la paciencia que han estado toda esta mañana. Y llegaron muchas preguntas, lamentablemente tuvimos que seleccionar solo algunas. Vamos a hacer 3 preguntas por invitado y vamos a partir en el mismo orden, así que partimos con la doctora Rueda. Y la primera pregunta es, ¿han examinado otras variables ambientales que ayudan a explicar diferencias individuales en la atención ejecutiva? Quizás niveles de estrés en el ambiente. Estrés. Sí, ¿se oye? Sí. No, nosotros directamente no hemos... Bueno, en realidad sí hemos mirado otras cosas, porque el cuestionario que utilizamos para, de alguna forma, caracterizar el ambiente familiar, pues tiene muchas cuestiones sobre, pues, por ejemplo, sobre actividades extraescolares que hacen los chicos, sobre tiempo que pasan haciendo distintas actividades como visionado de televisión o juegos con videojuegos, en fin, etcétera, ¿no? O tiempo, por ejemplo, una de las variables que nos dio datos más interesantes era el tiempo que los padres le leen a los niños, porque los chicos en nuestro estudio tenían 4 o 5 años, entonces pues vimos tiempo de lectura, tiempo que los padres usaban para leer a los chicos. Y bueno, y esa fue una variable interesante que nos daba resultados como que a más tiempo de lectura, tal. Pero bueno, nos consta, y hay muchos estudios que muestran efectos de otros factores que probablemente están entremezclados en esa medida nuestra de estatus socioeconómico, que son factores como la nutrición, como el estrés en las familias, etcétera, ¿no? Y sí, hay otros estudios que muestran efectos importantísimos del estrés, de la nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no lo abordamos directamente, pero me consta que eso es importantísimo y que, bueno, desglosar todos esos factores va a ser interesantísimo a la hora de conocer mejor por qué el ambiente social o esa medida tan burda que es el estatus socioeconómico impacta en la atención. Gracias. Otra pregunta que se introduce en un tema bastante discutido, que es el tema de ser bilingüe. Que le gustaría conocer la opinión sobre si tiene ventajas o no, por ejemplo, en la atención ejecutiva, el ser bilingüe. ¿Qué antecedentes se pueden tener sobre eso? Bueno, sí, conozco bastante esa controversia. Allí en Granada tenemos compañeros que estudian el bilingüismo y tal, ¿no? Y entonces conozco la controversia de si realmente el bilingüismo produce mejoras a nivel de función ejecutiva. Yo considero que el bilingüismo efectivamente tiene mucha lógica que sea como un entrenamiento natural, porque si uno tiene que manejar 2 idiomas, por ejemplo, hay lugares como por ejemplo Cataluña, donde el manejo de los 2 idiomas se hace a diario, ¿no? Entonces, a lo mejor uno en casa habla catalán, pero en el colegio habla español, o en el colegio habla catalán y en casa español. Entonces, cuando eso es así, realmente eso parece como muy claro que es una situación de entrenamiento, de control de la producción del lenguaje, al menos, ¿no? O de las representaciones del lenguaje. Y entonces, a mí me parece que en esas circunstancias sí que todos los datos que indican que crecer en una mente bilingüe en esas características mejora, ¿no? Hace que los niños sean mejores controlando la atención.
Y hay muchos datos que así lo muestran. Pero claro, hay que distinguir entre ese bilingüismo en el que uno tiene que usar los dos lenguajes simultáneamente y a veces cambiar en poco tiempo de uno a otro, con el hecho de saber otro idioma, que lo usa uno específicamente en un momento determinado cuando pues, lo necesita, pero no tiene que hacer ese esfuerzo por cambiar de un lenguaje a otro tan flexiblemente como tener que estar usándolo los dos a la vez, ¿no? Yo creo que el tipo de bilingüismo es importante para saber si efectivamente pues tiene que ver con, o sea, mejora otras funciones como la atención ejecutiva. Perfecto. Y la última que tiene que ver con algo que a mí en lo personal me parece muy interesante, que se agrega más allá de una estimulación directa a través de un juego, lo que usted le llamaron coaching metacognitivo, que me parece una técnica bastante innovadora y que además de alguna forma nos acerca al plano educacional, donde el profesor puede jugar un rol importante y debe hacerlo. Y entonces nos preguntan cuáles serían las características claves, porque no pudiste desarrollar mucho la exposición de este coaching metacognitivo y si los profesores podrían hacerlo en el aula. Pues sí, el coaching metacognitivo pues se parece un poco a lo que el profesor Wellman estaba ahora hablando, ¿no? Y yo veía cómo efectivamente parece que pedirle al niño una explicación de por qué crees que esto es así, ¿no? Pues le hace reflexionar sobre efectivamente la situación concreta y cuáles son las características importantes, ¿no? En nuestro coaching nosotros enfatizábamos, por un lado, el conocimiento del ejercicio que estaba haciendo el niño, es decir, pues cuando estás jugando con la ovejita y tienes que decidir si la ovejita va o no va, ¿qué es lo importante? Lo importante es mirar despacio antes de pulsar, ¿no? Lo importante es parar un poco y entonces hacerle reflexionar al niño sobre cuáles son las características importantes de una actividad para hacerla bien. Y entonces entrar en ese diálogo siempre con preguntas, siempre diciéndole al niño ¿cuáles crees tú que son? Y trabajar sobre sus respuestas para hacerle más consciente, ¿no? Para tener un conocimiento metacognitivo de la actividad que está haciendo. Eso por un lado. Y lo segundo es lo que llamamos regulación metacognitiva, que es usar ese conocimiento para generar una estrategia que le haga tener éxito en la tarea más fácilmente, ¿no? Y además saber cuándo es necesario buscar ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre la base de errores, pues decirle, ¿por qué crees que te has equivocado aquí, ¿no? Ah, pues me he equivocado porque he ido demasiado rápido, o me he equivocado porque ya esta actividad me aburre. En un caso o en otro, si es por un motivo o por otro, la estrategia para evitar caer otra vez en el error es distinta. Si he ido muy rápido, la estrategia es tratar de parar antes, ¿no? Pero si me estoy aburriendo ya, la estrategia tal vez sea demandar un cambio de actividad. Necesito cambiar de actividad porque esta ya me motiva menos, ¿no? Entonces, hacer al niño más consciente de que los errores tienen distintas causas y que esas causas pueden afrontarse de distinta forma, pues era importante, ¿no? Entonces, en la regulación de su propio comportamiento. Entonces, manejábamos todos esos aspectos distintos, pero es verdad que no lo hemos manejado diferencialmente para saber cuál de ellos es el que realmente es más importante. Pero definitivamente el crear un modelo mental en la cabeza del niño sobre la actividad que está realizando, de manera que él pueda manejar mejor, ser más consciente de lo que está haciendo, eso es importantísimo para que generalice esa actividad a otros dominios, para que lo que ha aprendido lo pueda usar en distintas circunstancias. Muchas gracias. Pasamos con la doctora Peña. Y antes de hacerte la pregunta, una pregunta muy corta que te hacen es solo una aclaración, o no, pero dice, ¿es la siesta o el sueño de la noche la que favorece el aprendizaje a largo plazo? Es una pregunta muy cortita esa. La verdad es que los dos sirven, pero en los niños, digamos, en los preescolares, especialmente sirve la siesta. Pero evidentemente si uno está deprivado de sueño de noche también tiene dificultades para memorizar y aprender. Okay.
Y la pregunta, ahora va la pregunta. ¿Qué nos sugiere hacer a los educadores para acelerar el impacto de los estudios de la neurociencia al campo ocupacional? ¿Se puede hacer algo? O sea, yo creo que se puede hacer mucho, pero creo que la fundamental estrategia tiene que venir de los educadores mismos. Creo que nosotros, yo vengo de la ciencia, digamos, de otras partes, me interesa, digamos, que todos tengamos primero conocimiento, que haya una especie de formación de los educadores y de las personas que cuidan a los niños en esta área. O sea, que sepan la existencia de que estas cosas existen, de que son hallazgos, que todos los días hay alguna información nueva, y que lo tomen como el repertorio de posibilidades que pueda estar explicando el problema en el aprendizaje de un niño en específico. Por ejemplo, la lectura no significa que el niño tenga que tener malo todos los niveles de organización para tener dificultad de lectura. Puede ser que tenga uno, puede ser que tenga dos, puede ser algunos entrenables, otros no. Estar siempre abiertos a que, digamos, hay información nueva. Pero en términos estratégicos, así específicos, yo creo que yo les pediría a los educadores que participen, o sea, que quieran participar, que opinen y que digan nosotros queremos, no sé, le digan de repente no a nosotros, porque nosotros estamos muy interesados, pero no sé, a las personas que determinan los currículos, las formaciones, la formación de profesores, docentes, explicar y realmente darle una cierta prioridad a comprender por qué los fenómenos de aprendizaje ocurren. Y eso inevitablemente va a atravesar una línea, ¿cierto?, en que ya la cuestión va a necesitar un apoyo político. O sea, nosotros queremos tener en nuestra universidad católica o en el mundo profesores que sepan al respecto de cuáles son las bases neurales del aprendizaje, y si queremos que hacer eso, cómo cambiamos el currículum, y si queremos eso, además va a haber que hacer, no sé, talleres, prácticas, etcétera. Una cosa práctica que yo alguna vez propuse al ministro de Educación, se me ocurre, no sé, me acuerdo, un ministro, que espero no esté aquí. Es que me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaban hablando sobre que los profesores en verano tenían que hacer jornadas de formación continua, ¿puede llamarse así? Formación. Sí. Entonces yo les dije, ¿por qué no les hacen, por ejemplo, que si hay un profesor que le interesa la ciencia, ¿por qué él no hace durante el año un experimento? O sea, que él se haga una pregunta, que lo desarrolle durante un semestre, y eso le vale como formación continua, si él es capaz como de seguir todo el proceso, qué sé yo. Entonces, esa cuestión que es totalmente intuitiva, yo estoy segura que los profesores están llenos de sugerencias y ellos son los más apropiados para darle cuerpo a esta estrategia. Ok, bueno, ahí entonces nos respondiste parte de la segunda pregunta, que era si tú consideras relevante incluirla dentro de la formación inicial docente. Ahora quizás la reflexión es incluir esto en la formación inicial docente, pero también en la formación de neurólogos, a lo mejor de pediatras, incluir un poco algunos elementos de educación, cosa que el diálogo pueda ser más fluido, quizás también sería interesante la reflexión y la propuesta. La última pregunta, dice que si existe alguna certeza científica en lo que respecta a una relación entre aprendizaje y ambiente emocional seguro. Si tú tienes algún antecedente entre el aprendizaje y el ambiente emocionalmente seguro. O sea, aprender bajo condiciones de estrés, yo fundamentalmente conozco más los estudios, digamos, en animales o los estudios que se han hecho en situaciones realmente estresantes, como por ejemplo los huérfanos en Rumania, ¿ya? Y efectivamente situaciones en que hay abandono emocional de las personas, los aprendizajes se ven claramente afectados. Ahora, si específicamente hay estudios, por ejemplo, en niños ya no en esas situaciones tan trágicas, es posible también. O sea, el apoyo emocional, el que el niño reciba recompensa, que se diga, bravo, te sacaste un 7, o sea, eso lo estimula para que pueda seguir aprendiendo. Evidentemente todos podemos aprender sin recompensa, pero los ambientes emocionales juegan un rol crucial, digamos, en la protección del niño y de todas las condiciones que le permiten aprender. Yo creo que de eso hay bastantes estudios, como te digo,
Los más grandes se los puedo dar, digamos, son Charles Nelson y la Marta Kutas en relación a la pobreza y los huérfanos en algunos países en que ha habido guerra, por ejemplo. Gracias. Y finalmente el doctor Wellman. La primera pregunta, ¿cómo nos ayuda la teoría de la mente con los niños con problemas de conducta o falta de tolerancia a la frustración? Bueno, una de las cosas que decir acerca de la teoría de la mente es que cuando se entiende el mundo social de mejor manera, no siempre se utiliza para el bien. Uno puede ser maquiavélico y utilizarlo para el mal, para mentir, como les dije anteriormente. Por lo tanto, no es algo que siempre se usa para el bien. Pero una de las cosas que está relacionada a la teoría de la mente y que siempre por lo general es bueno, es si uno alienta a los niños a entender lo que está ocurriendo desde la perspectiva del otro, ¿no es cierto? Que hay diversos deseos, creencias, opiniones distintas. Entonces, si uno alienta a los niños a comprender cómo las cosas se dan desde la perspectiva de otro, frecuentemente esto se traduce en la utilización de este conocimiento y comprensión para otros. Y entonces están como menos centrados en sí mismos, pero no siempre. Bueno, ustedes saben mucho acerca de la cognición social. ¿Siempre son amables o a veces son malos? ¿Sí? A veces. Pero bueno, sí comprenden más acerca de otras personas y su diversidad de ideas. Normalmente esto ayuda y hay datos que lo respaldan. Muchas gracias. Segunda pregunta dice, ¿de qué manera la teoría de la mente puede ayudar a los profesores en mejorar los aprendizajes a sus alumnos? Bueno, creo que tal vez lo que dice al final de mi presentación es lo más significativo. Voy a comenzar con una historia personal, otra historia personal. Antes de ir a la universidad, era un profesor de preescolar. Y esto, de algún modo, formó mis intereses. Los profesores que creen que los niños realmente quieren entender, no solamente hacer las cosas bien, sino que quieren entender, y ese es el poder de estas explicaciones, que esto es una técnica de enseñanza sumamente potente, y es muy bueno también para los profesores. Si uno se siente más apasionado por lo que hace, si es que usted cree que su tarea es comprender lo que están pensando, no simplemente darles datos para que los puedan recordar de memoria. Y hay mucha investigación que sugiere que en la medida en que uno comprenda qué son los niños hoy, mejor van a poder formarlos para que aprendan distinto y que lleguen a otra cosa. Entonces, la teoría de la mente sugiere que como profesores lo bueno que hay que hacer es comprender qué es lo que sus alumnos quieren. Bueno, eso no es todo. Oí también las otras preguntas. Entonces, este es un modelo de interacción en la sala de clase entre alumno y profesor. Tiene sus límites, por supuesto, pero que incluso para que algo de esto avance, los niños tienen que sentirse seguros en sus salas de clase. Y esto vuelve a la teoría del apego, que hay una compensación entre la exploración, la libertad de aprender y tener un lugar seguro para poder explorar. O sea que los niños tienen que sentirse seguros con sus profesores y también sus amigos. Entonces manténganlos seguros y pregúntenles qué piensan. Ok, y finalmente, tiene relación, ya algo está respondido que tiene que ver con el tema de cómo se puede trabajar la comprensión en el aula. Yo creo que ya algo se respondió, no sé si quiere agregar algo más. Y también si existen, el hecho de preguntar o pedir explicaciones mejora los aciertos de las distintas tareas o de los aprendizajes. Yes. Sí.
Pero voy a agregar dos cosas más. Entonces, uno de los puntos planteados por la doctora Peña tenía que ver con los periodos críticos y las diferencias entre los periodos críticos, y a ella le interesaba las experiencias que ayudaban a mantener abiertos estos periodos críticos más tiempo. Pero lo otro es qué tipo o para qué tipo de habilidades, capacidades hay periodos abiertos. Entonces, si es que les interesa, los niños sordos es un área donde comprender los periodos críticos han sido un gran tema de investigación. Y yo diría que no hay un periodo crítico para este tipo de cosas de las que he hablado aquí. Estas cosas que normativamente suceden en los años preescolares, no es que estén cerrados a obtener esto en ese periodo solamente, porque muchos niños mudos o sordomudos siguen aprendiendo hasta los 40. Y lo otro que quería decir es que ser bilingüe le ayuda a su teoría de la mente en las funciones ejecutivas y también ayuda a su capacidad de comprender a los demás. Muchas gracias. Solo para cerrar, dejar planteadas tres grandes ideas que se desprenden de lo conversado hoy. Por un lado, yo creo que el título de este seminario da énfasis a los procesos cognitivos, pero yo creo que la mirada y con lo que escuchamos hoy era también la idea de dejar presente que en realidad cuando queremos abordar el tema del aprendizaje tenemos que estar presentes de los procesos cognitivos y los no cognitivos, de los aspectos socioemocionales, de los aspectos de funciones ejecutivas, y no podemos dejar una cosa fuera, tienen que estar presentes siempre en la discusión si queremos lograr los aprendizajes. Una segunda idea que al parecer esta bajada de la investigación científica no solamente responsabilidad de los académicos e investigadores, sino que también hay un rol también del profesor, de la formación docente, de los tomadores de decisiones. O sea, hay muchos agentes involucrados y por tanto también tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde y no solamente dejárselo al otro esa responsabilidad. El que ustedes estén presentes acá, bueno, ya habla muy bien de ustedes porque están preocupados del tema y quieren de alguna forma generar este diálogo. Y tercero y final, que de alguna forma también estuvo presente en todas las presentaciones de nuestros invitados, es la importancia de la estimulación, una estimulación temprana, no limitada solamente ahí, pero evidentemente ahí juega un rol importante y en ese sentido hay evidencia internacional, pero también nacional, con respecto a cómo se puede generar impacto en el aula y su transferencia a habilidades académicas. Y, por ejemplo, nosotros en la Universidad y la Facultad de Educación específicamente tenemos estudios muy interesantes de cómo la estimulación de funciones ejecutivas en el aula pueden transformarse en alumnos con mejor desarrollo cognitivo, social, mejor autorregulación, y eso se traduce en mejores aprendices y, por tanto, tienen mejor rendimiento en lenguaje y en matemáticas, por ejemplo. Es decir, esta importancia de estimular, hay evidencia y también ella está en Chile y la idea es que la lean y interactúen y ojalá también puedan llevarla a ustedes al aula. Ustedes juegan un rol súper importante en esto, en relación al tema anterior que les decía. Eso, muchas gracias a todos y los dejo con Vero. Muchas gracias, profesor Rojas, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Educacional Latinoamericana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agradece la presencia a todo el público presente y les recordamos visitar nuestro sitio web a fines de este mes para enterarse y poder leer el nuevo número de la revista. También los números anteriores están todos disponibles en nuestro sitio. Muy buenas tardes y los esperamos el próximo año en el 5º Seminario Internacional de PEL. Hasta pronto.